días a todas y a todos. Lo primero, agradeceros vuestra presencia, como siempre. Quiero empezar recordando que ayer estuvimos solidarizándonos con los trabajadores de Schneider en la planta de Griñón. No es una cuestión solo de solidaridad, sino que lo que hacemos cuando acudimos a estos eventos también es defender el empleo, defender la industria en el sur de Madrid. Para nosotros es muy importante la reindustrialización, fundamentalmente porque debemos garantizar salarios dignos a la población y, evidentemente, el sur de Madrid no se puede quedar en un territorio que solo y única y exclusivamente se dedica a los servicios y a la hostelería. Necesitamos fortalecer la industria y este caso es paradigmático, en tanto en cuanto no quieren cerrar la planta porque no sea productiva, no quieren cerrar la planta porque se pierda dinero, sino que es una decisión política. Se llevan la producción a otro país porque a España, y en concreto a un territorio como el sur de Madrid, le han destinado, bueno, en realidad no le han destinado nada. Quieren, como decía antes, que nos dediquemos solo a los servicios y solo a la hostelería. Por lo tanto, creo que debe ser un compromiso que deben asumir todos los partidos políticos y, fundamentalmente, Ayuso, la Comunidad de Madrid, en lugar de preocuparse de espiarse los unos a los otros, se debería preocupar a defender el tejido industrial que además tiene que ver mucho con la transición energética tan necesaria para nuestro tejido productivo. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Schneider, y estamos seguros de que esta lucha la van a ganar. Segundo, quiero hacer un llamamiento al Gobierno municipal en dos aspectos fundamentales. Uno, necesitamos unos presupuestos. Estamos agotando febrero y todavía no tenemos la propuesta de presupuestos. Los presupuestos son un documento imprescindible en los ayuntamientos, como siempre hemos definido, donde además se marcan el destino, los recursos económicos, hacia dónde van a ir. Necesitamos modificar algunas cuestiones y los tienen que llevar a pleno lo antes posible. Es obligación como Gobierno. Y tercera cuestión, antes de hablar de las mociones. Como sabéis, en el Consejo de Administración de Ensule paralizamos la adjudicación del pliego de las viviendas en propiedad, fundamentalmente porque en el acuerdo que teníamos en Ensule había viviendas en propiedad, pero también había viviendas en alquiler. A nosotros nos gusta llegar a acuerdos y que nuestras propuestas avancen. Por supuesto, que hagan viviendas en alquiler nos parece un avance con respecto a lo que había antes. Por una cuestión muy importante. Pensamos que es imprescindible que haya un parque de vivienda público en régimen de alquiler que facilite el acceso a la vivienda a las personas que lo necesitan. Pensamos que, además, un parque importante puede suponer la limitación de los precios en la medida en la que se tensiona a la baja. Por lo tanto, era un compromiso adquirido al principio de la legislatura y, si quieren contar con nuestro voto en Ensule, tienen que traer las viviendas en régimen de alquiler. Por supuesto, también en propiedad, porque así estaba acordado, pero tienen que ir en paralelo. No vamos a admitir que hagan solo las de propiedad y dejen aparcadas las viviendas en régimen de alquiler. Y ahora pasaría, de manera breve, a explicar un poco las mociones que hemos presentado. Las tenéis en la mano, así que la voy a explicar de manera somera. En este pleno hemos decidido presentar dos mociones que tienen mucho que ver con los mayores. Para nosotros, los mayores en nuestro municipio, que cada vez son más, la población de Leganés se va envejeciendo, la media de edad de los leganenses y las leganenses es de prácticamente 43 años, lo que significa es que la media se va envejeciendo. Y pensamos que hay que, primero, hacer una ciudad más amigable para ellos. Por lo tanto, hay que potenciar todo lo que tiene que ver con espacios al aire libre y edificios. Esto ya, hemos recopilado cosas que ya hemos dicho en varias ocasiones. Mejorar el mantenimiento de las zonas verdes. Sabéis que tenemos la propuesta y que vamos a exigir que se cumplan y que tengan su reflejo otra vez en los presupuestos municipales, de rehabilitar los caminos, arreglar, hacer bosques forestales, siembra masivos de árboles.
pero no solo, también aseos en las calles y en los parques. Bueno, no las voy a leer todas porque las tenéis en el texto, pero vamos, que tiene que ver con mejora fundamentalmente de los mayores, de la ciudad para los mayores, en espacios al aire libre, transporte, vivienda, inclusión social, participación social, comunicación e información y trabajo y participación ciudadanos. He de reconocer que en los centros de mayores se hace un buen trabajo, que tienen unas juntas directivas con gente mayor comprometida con su sociedad, pero esto no es suficiente. Además, el ayuntamiento tiene que poner algo más y pensar las ciudades para que sean espacios útiles para los ciudadanos y las ciudadanas de mayor edad. Llevamos otra moción relativa a la comisión y atención personal de las entidades bancarias. Sabéis que los bancos cada vez están poniendo más difícil los trámites de manera presencial. Esto perjudica fundamentalmente a las personas mayores que se ven incapaces de hacer gestiones que son necesarias para su vida cotidiana. Contrasta con lo que está pasando con los bancos, que cada vez están cerrando más sucursales, despiden a la gente y, por cierto, quiero recordar que en estos despidos al final nos cuesta dinero a la administración pública, en las medidas que los mandan al paro, y las empresas complementan la diferencia entre el desempleo y el salario que pacten. Es intolerable que empresas como son los bancos, que han tenido tanta ayuda social, recuerdo que hace 2 días estábamos rescatándolas, que ahora se nieguen a ofrecer servicios presenciales que son esenciales y los cuales no se puede vivir. No se puede vivir hoy en día sin tener una cuenta en el banco y, por lo tanto, exigimos que se tomen las medidas que expresamos para que, bueno, para que se pueda ejercer el derecho de las personas a vivir. Ahora, ya sé que estuvisteis aquí el otro día, tengo que leer otra vez la sentencia, así que me vais a dar 10 minutos para que os lea la sentencia. Tengo que leer los puntos segundos y terceros. Se ejercita por la parte actora la acción de tutela judicial de los derechos fundamentales, en concreto el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen que entienden los actores que ha sido vulnerada. Para exponer las razones en las que se basa su reclamación, señala la parte demandante que la sola lectura del tuit publicado por el demandado en dicha red social y la reproducción de la grabación de la rueda de prensa posterior, ratificándose en unas acusaciones no demostradas ni veraces, es suficiente significativa como para concluir que se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y que, acreditada la intromisión, es necesario declarar también la existencia del prejuicio moral cuantificado por el mismo en 18.000 euros, siendo así las cosas. La primera visión que ha de abordarse en la presente sentencia es la de si ha quedado acreditada la intervención ilegítima de los derechos fundamentales del actor. Conviene en este punto recordar la doctrina establecida por nuestro Tribunal Supremo en numerosas sentencias, recordando, entre otras, la dictada por la sección primera en fecha 19 de julio de 2006, según la cual el apartado 7 del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, redactada por LO 10/1995 de 23 de noviembre, considera intromisión ilegítima en el ámbito de protección delimitado por el artículo de la propia ley la imputación de hechos o la manifestación de juicios de dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Cuando se trata de analizar una posible intromisión ilegítima del derecho al honor de personas físicas, hay que tener en cuenta, no obstante, las circunstancias que rodean a dicha manifestación pretendidamente grotesca o insultante, así como la proyección pública o social de las personas a las que van dirigidas. Y ello porque, en estos casos, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 18.1 de nuestra Constitución entran en conflicto con la salvaguarda de otros derechos de igual condición, como la libertad de expresión o de información del artículo 20 de la norma fundamental. Conflicto que ha de resolverse en cada caso concreto atendiendo a las circunstancias concurrentes, y ello por no ser ninguno de tales derechos de carácter absoluto. Así lo viene manifestando nuestro más alto tribunal en sentencias como la de 26 de julio del 2006, en la que se expone dicha doctrina en los siguientes términos: no cabe duda de que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto y necesarios para la labor informativa o de formación de opinión supone un daño injustificado en la dignidad de las personas o prestigio de las instituciones, pues la Constitución nos reconoce un procedimiento
pretendido derecho al insulto, que sería incompatible con la dignidad de las personas, proclamando su artículo 10.1. No obstante, es preciso tener en cuenta lo siguiente: una cosa es el insulto y otra la utilización de expresiones zafias, groseras y desprovistas del más mínimo motivo de elegancia, que denotan un indudable mal gusto, que dicen más en desfavor de su autor que en demérito de la persona que se refiere. Sentencia del Tribunal Supremo del 6 de febrero del 2004. Segundo, en la valoración de la intención injuriosa es determinante el ánimo del autor, no solo el criticar, criticandi, narrandi, joquendi, sino también el retorquendi, en el cual las palabras utilizadas están en conexión con una previa ofensa recibida, o como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del 2001, responden en muchas ocasiones a piques o rivalidades entre autores. Tercero, la proyección pública de los sujetos del litigio mitiga seriamente el rigor de los calificativos utilizados hasta tal punto que la doctrina del Tribunal Constitucional ha manifestado que la personalidad pública debe optar por un cierto riesgo en la lesión de sus derechos de la personalidad. Para la valoración es determinante el contexto en que se produjeron las expresiones, hasta tal punto que no puede llegarse a una conclusión partiendo solo de las expresiones, pues debe tener en cuenta el contexto en el que las palabras fueron pronunciadas y valorarse el conjunto, examinado en todo caso el elemento intencional de la noticia. Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero del 2004. Teniendo en cuenta la anterior doctrina, procede comprobar si en el presente caso se ha producido una extralimitación del demandado en el uso de su libertad de información y de ejercicio de la libertad de expresión que efectivamente suponga una intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad del demandante, acreditación que compete realizar en todo caso a la parte que alega la vulneración. En el presente supuesto, el análisis de la prueba practicada lleva necesariamente a la conclusión de que tanto la publicación del tuit del señor Francisco José Muñoz Murillo el día 10 de septiembre de 2019 como el contenido de la rueda de prensa posterior del día 11 de septiembre realizada por el mismo ratificando sus manifestaciones en redes sociales suponen intromisión o vulneración del derecho al honor y la intimidad del señor Recuenco Checa. Es evidente que una cosa es el derecho al honor y otra diferente el derecho a la intimidad. El primero se refiere a nuestro buen nombre y reputación hacia los demás. El segundo a nuestro derecho a hacer privado un ámbito de nuestra vida. En el presente caso se consideran vulnerados ambos y ello por las siguientes razones. En primer lugar, contamos con la aportación a autos de una copia del referido tuit en el que se dice expresamente: ¿se acuerdan de la púnica? Esto no... ¿Se acuerdan de la púnica? ¿Se acuerdan del consumo de prostitución en un viaje oficial a China por parte del señor Recuenco? Un golfo sin principios al que los vecinos han castigado en las urnas. El citado tuit aparece aportado como documento número 1 y no ha sido impugnada de contrario, reconociendo de hecho el demandado la autoridad del mismo. En el mismo sentido, se aporta como documento número 2 la grabación de la rueda de prensa ofrecida por el señor Muñoz al día siguiente, en el que se vuelve a preguntar por el tuit y donde, lejos de decirse y retractarse, el mismo sostenido se aporta como documento número 2 la copia de la grabación de la rueda de prensa ofrecida por el señor Muñoz al día siguiente, en el que se le vuelve a preguntar por su tuit y donde, lejos de decirse y retractarse, mantiene su comentario y explica que no sabe si es verdad, que él se ha limitado a reproducirlo ya comentado en un pleno municipal un año antes por el señor Carlos Delgado, y que el señor Recuenco no ha desmentido nunca. Y añade, además, que mantenía una conversación privada del mismo en unos aseos en el que el señor Recuenco vino a reconocer veladamente con un comentario como: los hombres necesitamos estas cosas. En el segundo término, durante el interrogatorio del demandado, don Francisco José Muñoz, en el acto de juicio reconoció el mismo que la cuenta desde la que se publicó este tuit es suya, que él fue quien lo escribió el día 19 de septiembre del 2019 y que su cuenta tiene unos 1.773 seguidores o los tenía en el momento de los hechos, cuando era concejal de festejos del Ayuntamiento de Leganés y el demandante miembro de la oposición. Asimismo, añadió, el demandado desconoce si es o no verdad pero que era un tema que ya estaba en el debate público desde hacía más de 2 años, de mano del señor Carlos Delgado. Dijo asimismo don Francisco José que su finalidad era estrictamente política y que se retiró el tuit hace mucho tiempo, cuando se percató de que el asunto se había convertido en algo personal. La realidad, dijo, es que el señor Recuenco no lo ha desmentido nunca, como ya dijo en rueda de prensa, y que en la misma aludió a una conversación personal con el mismo en la que le dijo exactamente el demandante. Y si es verdad que intentó justificar su comportamiento el demandado señalando que su comentario no fue aislado, sino que respondió a un comentario anterior del señor Recuenco en el que acusaba de narcotraficante y que, aun desconociendo la situación sentimental o familiar del demandante, es consciente de que los políticos tenemos una carga personal que excede de lo recomendable y que, aunque no lo es más acertado, este tipo de lenguaje está a la orden del día en el debate político. A la pregunta del Ministerio Fiscal, reconoció finalmente el demandado que en el momento de emitir el tuit no había ningún procedimiento judicial o de
o de otra índole, abierto contra el demandante por el empleo de fondos públicos en viajes oficiales para fines de esta índole, es decir, para consumir servicios de prostitución, y que lo único que había abierto era una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Leganés, de la que él no formaba parte, donde se estaba tratando otros temas, pero no del empleo del dinero público por parte del señor Recuenco para la prostitución en un viaje oficial en China. En tercer lugar, contamos con la declaración del demandante, quien comenzó aclarando que no existe ni ha existido nunca un procedimiento contra él del desvío de dinero por su parte para gastos de prostitución en China, que no es cierto. Dijo que Carlos Delgado dijera lo mismo contra él hace 2 años antes, porque si hubiera sido así, también habría emprendido acciones legales frente al mismo. Que de hecho Carlos Delgado nunca ha afirmado directamente en un pleno municipal, tal y como sí lo hizo el demandante a través de la red Twitter, que el declarante hubiera desviado dinero para consumir prostitución en China durante un viaje oficial. Que su comentario tendrá que irse de nuevo a China para relajarse no es igual de directo ni de atentatorio como las acusaciones directas del demandado. Dijo el demandante que tales comentarios afectan a su derecho al honor porque son alegaciones gratuitas, que le producen un daño público porque se le acusa de desviar fondos públicos, y en lo personal porque le acusan de consumir prostitución, cosa que nunca ha hecho. Y ese ataque a su honor se deriva de dos momentos. El primero, por la acusación que ha contratado servicios de prostitución con fondos públicos, y el segundo, por haber afirmado el demandado que se lo reconoció en privado. Tal conversación, la de los baños, alega el demandante que nunca asistió y que no tiene ninguna complicidad o trato personal con el demandado, que le lleve a realizar confidencias de ninguna índole. Respecto al contexto en el que se emitieron esas afirmaciones, recalcó el señor Recuenco que él no ha escrito un tuit previo en el que le llamara al señor Muñoz narcotraficante, y que aunque la dirección que obra es suya, se trata de un etiquetado, negando a ser el autor del mismo, que, según aparece en el documento, fue emitido por Radio Leganés y no por él. Finalmente, no podemos olvidar la posición pública de los implicados en estos autos, ambos políticos del Ayuntamiento de Leganés, concejal de festejos en ese momento de los hechos el demandado y miembro de la oposición el actor, y por ende con repercusión pública ambos en sus comentarios. A ello se le une la difusión acreditada del comentario del demandado en diversos medios de comunicación. En primer lugar, a través de la rueda de prensa ofrecida por el demandado el día siguiente de publicar su tuit, y en el que, como tantas veces hemos dicho, no solo no se retractó, sino que se afirmó que este tema era conocido por haberlo destapado el señor Delgado años antes, y que el demandante, además de no haberlo desmentido nunca, se le vino a reconocer a él durante una conversación privada, pidiendo aún más, si cabe, con tales afirmaciones en el comentario calumnioso del día anterior. Y, en segundo término, porque de ambas manifestaciones del señor Muñoz se hicieron eco de forma extensa, además, diversos medios de comunicación local, tal y como consta acreditado en los archivos que conforman el documento 3 de la demanda. En efecto, a través de su lectura podemos constatar que se trató este asunto de forma extensa, como decimos, en varios medios de comunicación, entre ellos Teleleganés, Noticias para Municipios, Nueva Crónica o Leganemos. Es reproduciéndose de todos ellos la totalidad del tuit publicado por el señor Muñoz el día 10 de septiembre de 2019 y recogiendo además parte de los comentarios y explicaciones dadas en el mismo sobre el asunto en la rueda de prensa posterior. Resulta evidente, por tanto, que la acusación realizada por don Francisco José Muñoz Murillo desde su posición de concejal de festejo del Ayuntamiento de Leganés frente a su oponente político en una red social tuvo o pudo ser conocida por un amplio número de personas que, aún no siendo usuarias de tal red social, sí que pudieron acceder a tales comentarios a través de estos medios de comunicación, que llegaron a resaltar los comentarios del demandado de manera significativa para que no pasaran desapercibidos, con grandes titulares entrecomillados y aumento de la letra en algunos casos. Llegado a este punto, es importante traer a colación el criterio jurisprudencial que se ha hecho mayoritario en nuestros tribunales acerca de esta cuestión y del que es claro ejemplo la sentencia de la AP de Madrid de 30 de septiembre de 2008, en la que se dice lo siguiente: el derecho al honor reconocido en la Constitución como un derecho fundamental es, en esencia, un derecho derivado de la dignidad humana, que no debe ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, y cuya negación o desconocimiento se produce básicamente a través de cualquier expresión preferida o cualidad atribuida respecto a determinada persona que inexcusablemente la haga desmerecer de su propia estimación de lo público, del público aprecio. Por lo que el ataque al honor se desenvuelve tanto en el marco interno de la propia persona afectada, incluso de la familia, como en el externo o ámbito social y, por tanto, profesional, en el que cada persona desarrolla su actividad, no debiéndose olvidar que el respeto a la debida consideración social se integra en un doble aspecto, en cuanto afecta a la propia estimación que la persona hace de sí misma y por la trascendencia que se basa en el reconocimiento que los demás hacen de la propia dignidad, y sin que la libertad de expresión pueda justificar la atribución y difusión a una persona.
de hechos que indudablemente la hacen de merecer el público aprecio y respeto. Así, por tanto, el honor, derecho a la personalidad, que suele clasificarse dentro de los de proyección social, se manifiesta como honra, especie de patrimonio moral de la persona, consistente en aquellas condiciones que ésta considera expresión concreta de la propia estimación o, en un sentido objetivo, como reputación. Esto es, la opinión o estima de que la persona tienen los demás, conceptuado en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, en el artículo 2 de la ley. La divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer de la consideración ajena. Y es importante no olvidar que el honor es un concepto de contenido impreciso y exento de fijeza, como la propia Ley 1/1982 se cuida en resaltar al remitir en su exposición de motivos al juzgador a la prudente determinación de la esfera de protección, en función de datos variables, según los tiempos y personas y la concreta valoración de las conductas, pretendidamente atentatorias contra el mismo, que ha de verificarse desde la perspectiva que suministran las circunstancias de todo tipo concurrentes en cada supuesto, partiendo de lo opuesto lo que se plantea en cuáles son los límites de la libertad a la libertad de expresión, y si el amparo de ello se puede permitir el ataque al honor de las personas. Y la respuesta a esta disyuntiva es que la libertad de expresión no puede justificar la difusión y atribución de las personas identificadas con su nombre y apellidos o susceptible de serlo por los datos o detalles difundidos de hechos que lo hagan de merecer del público aprecio y respeto irreprochable a todas luces, sea cualquiera los usos sociales del momento. Por lo tanto, es preciso establecer un mecanismo a través del cual compaginar ambos derechos, y este punto es fundamental. La doctrina sentencia sentada por el Tribunal Constitucional, que ha declarado que cuando se ejercita el amparo del artículo 20.1 de la Constitución, la libertad de expresión, los límites permisibles de la crítica son más amplios. Y más aún, se flexibiliza la protección del honor cuando el sujeto pasivo es una persona pública que ejerce un cargo público y está siendo criticado directa o indirectamente por esa actividad que desarrolla y desempeña. Tiene declarado el Tribunal Constitucional que los límites permisibles de la crítica son más amplios y se refiere a personas que, por estar dedicadas a actividades públicas, están supuestas a un más riguroso control de las actividades, y manifestaciones que, si se trata de simples particulares sin proyección pública alguna, pues en su sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a la misma es inseparable de todo cargo con relevancia pública. Sentencia STC número 107/1988, 85/1992, entre otras, que ha añadido que la convivencia en libertad y la paz social tienen como fundamento el respeto tanto a la dignidad de las personas como de los derechos de los demás. Artículo 10.1 de la Constitución española, por lo que no puede ser amparado por la libertad de expresión quien al criticar una conducta emplea expresiones que resultan lesivas para el honor de las personas, que es objeto de la crítica, aun cuando ésta tenga carácter público, pues tal carácter no le priva de ser titular de derecho al honor. En el artículo 18.1 de la Constitución española garantiza constituir un auténtico ataque a su honor personal. En el presente caso nos encontramos ante unas expresiones manifiestamente calumniosas, ya que acusan a una persona identificada con nombre y apellidos con proyección pública, dada su condición de representante político en Leganés, de un comportamiento que puede llegar a ser constitutivo de infracción penal en el cauce malversación de caudales públicos. Pero no solo eso. Junto a esta primera acusación se añade una segunda, de índole privado, cual es el haber consumido prostitución en un país extranjero con motivo además de un viaje oficial. Recordamos que en el juicio se dijo que el demandante está casado y tiene hijos, hecho no discutido de contrario. La parte demandada no ha demostrado además cómo le correspondía la veracidad de sus acusaciones, requisito imprescindible para dejar sin efecto la consideración de las mismas como intromisión ilegítima en el honor y la intimidad de la persona a la cual van dirigidas. Es más, en rueda de prensa el día 11 de septiembre reconoce abiertamente no saberlo, añadiendo en el acto del juicio que él no es quien para realizar averiguaciones al respecto, aunque sí que reconoció que ninguna causa penal o de otro tipo se ha abierto contra el demandante por estos hechos. Tales expresiones, además, van dirigidas contra una persona con proyección pública, a la que no puede entenderse como que tenga obligación por ello de soportarlo. A este respecto, no puede entenderse como que tenga obligación por ello de soportarlo. A este respecto, no puede estar el juzgador compartir las valoraciones realizadas por el demandado en el juicio, en el que, desgraciadamente, este tipo de lenguaje es habitual en el pleno, que se debaten en el pleno debates políticos y la conformación pública entre partidos de distinta índole, porque esa mal llamada
y mal consentida habitualidad no puede servir de excusa para dar por válido el insulto, la humillación pública o la acusación de comportamientos criminales sin prueba de ellos, siendo responsabilidad individual de cada uno de los que intervengan en el ámbito acabar con tal habitualidad. Finalmente, no ha quedado acreditado que fuera el demandante quien publicara el tuit previo llamando narcotraficante al demandado, además de que dicho contexto faltaría en las declaraciones en rueda de prensa posterior y con una publicidad apreciable y suficiente significativa como poder afectar a la consideración ajena del demandante. Por todo ello, cuanto antecede, este jugador considera acreditada la vulneración por parte del demandado del derecho al honor del demandante, debiendo responder por ello, estima las pretensiones contenidas en la demanda con el alcance que estudiaremos a continuación. Ya solo queda el fallo. Estimo la demanda interpuesta por el procurador don Mariano Callejo Caballero, en nombre y representación de don Miguel Ángel Recuenco Checa, contra Francisco José Muñoz Murillo, y declaro que el demandado, don Francisco José Muñoz Murillo, ha cometido intromisión legítima en el honor y la intimidad personal de don Miguel Ángel Recuenco Checa al haber divulgado unos hechos inveraces que afectan a la reputación y buen nombre, desmereciéndola gravemente en la consideración ajena, condenando al demandado a indemnizar al actor por el daño moral que dicha intromisión ilegítima le ha generado en la cantidad de 2.000 euros, así como la publicación del fallo en la presente sentencia a través de la red social Twitter y la obligación de que el demandado ofrezca rueda de prensa en la que se reproduzca integralmente la presente sentencia en las partes correspondientes a derechos correspondiente a su fundamentación jurídica, lectura íntegra de los fundamentos de derechos segundo y tercero y del fallo de la sentencia, imponiendo a la parte demandada el pago de las costas procesales causadas. Notifique esta sentencia a las partes, haciéndoseles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación que en su caso deberá interponerse ante este mismo juzgado en el plazo de 20 días a contar desde su notificación. Artículo 458 de la LEC, según nueva redacción dada por el mismo por la Ley el 37 del 2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal. La interposición de dicho recurso exige la previa constitución de depósito judicial en la cantidad de 50 euros a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, advirtiéndose a las partes que la constitución del citado depósito dará lugar a la inadmisión a trámite del mismo. Apartado 6.7 de la disposición adicional 14ª de la LOPG, según redacción dada por la misma Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre. Dicho depósito será devuelto al recurrente en caso de estimación total o parcial de la apelación planteada. Ya está. ¿Ha recurrido, Fran, la sentencia? No. ¿Consideras un error a raíz de la sentencia a aquel tuit? Bueno, es que esto ya lo he dicho, es la segunda vez que lo leo, pero vamos, pues sí, lo dije, que me metí la pata, por eso borré el tuit. De hecho, bueno, pues ya está, por eso no recurro. Me parece excesiva la sentencia, también si se puede opinar con todo lo que estamos viendo alrededor. Por otro lado, respecto al pliego de viviendas, en el que dijo el alcalde que se iba a llevar, que era una cuestión de tiempo, que se iban a llevar tanto las viviendas en alquiler como las de propiedad. ¿Confías en que se lleve? Lo ha dicho el alcalde y no tengo por qué desconfiar. Lo que sí que insisto es que el tiempo pasa y es imprescindible que se inicien los trámites cuanto antes. Teniendo en cuenta con los plazos y el calendario, ¿cómo iría evolucionando? ¿En qué año nos plantearíamos para que esos pisos pudiesen estar disponibles? Dudo mucho que en esta legislatura se puedan entregar los pisos. Porque mucha gente, al conocer que se ha paralizado por ahora por no estar la compra y el alquiler a la par, se preguntaba precisamente eso. ¿Qué retraso supondrá esta revisión? Pues el tiempo, esto lo único que significa es que se retrasarán el tiempo que se retrasen en ENSUL en hacer los pliegos. Quiero decir que lo único que hacemos es que si tardan 2 semanas, pero que es que llevamos desde el principio de la legislatura diciéndolo, o sea que es que no hemos mentido a nadie. Respecto a la propuesta esta de instalar aseos públicos y en las calles y parques, ¿tenéis algún estudio o alguna valoración? Bueno, no tenemos ningún estudio, es algo que
Es una demanda que han hecho muchas personas mayores en nuestra ciudad, no es nueva tampoco, no es la primera vez que se lleva a pleno. Sí que es verdad que, bueno, pues no solo las personas mayores, pero es verdad que en sitios públicos pues a lo mejor evitaríamos comportamientos incívicos también por otro lado. En cuanto a la propuesta el llamamiento a que se realicen los presupuestos, ¿ha habido algún contacto con el gobierno en este tiempo para conocer si se está trabajando en unos presupuestos para este año? Ha habido contactos con el gobierno municipal en el que nos han dicho que están trabajando en ellos y que querían verlos con nosotros y con nosotras. No dudamos de que estén trabajando en ellos, lo que sí que, como en el tema anterior, el año pasa y para que los presupuestos se conviertan en realidad tienen que presentarse de manera inmediata. ¿Cuándo han sido esos contactos? Pues es que han sido contactos a principio de año. Y ayer un policía que ya se ha jubilado desde más de 5 años denunciaba que en los últimos 5 años no se han pagado las liquidaciones de los contratos de los trabajadores municipales. Como concejal de recursos humanos, ¿qué opina y qué es lo que ha podido por ello? Yo creo que esto le corresponde explicarle al actual concejal de Recursos Humanos y a los anteriores. Hay cosas que pasan en este ayuntamiento que tienen difícil explicación y hay exigencias de funcionarios que están en la cúspide que son difíciles de justificar. Al menos cuando yo estaba, se debía muchísimo dinero en un año y exigía que todo fuese en un único pliego, lo cual era imposible. Y en concreto estas personas que ella denomina, que es algo que yo no he visto en ningún sitio, como no activos, pues nunca veía el momento de pagarlo. En realidad es un problema del gobierno bastante grande. Es que no solo es a ellos, se les debe dinero, habiendo dinero a mucha gente. Igual que hay sentencias que tampoco se pagan porque no entiendo... O sea, yo sí que entiendo que los funcionarios tienen el deber de colaboración. Bueno, esto parece que no pasa exactamente así en el Ayuntamiento de Leganés. ¿En qué sentido? Bueno, porque es evidente con todos los problemas que hay que se dificulta mucho la gestión. Tú me hablas de los policías, yo te hablo de las escuelas infantiles que no pagaban a sus trabajadores porque el Ayuntamiento tenía retraso de 5 meses. Es inexplicable. Y no es voluntad política, me consta que no es, que no creo que haya ningún concejal que decida pagar tarde a la gente. El ayuntamiento tiene problemas estructurales y lo que sí que es cierto y es responsabilidad de los actuales gobernantes es ir solucionándolos. Nosotros pusimos encima de la mesa nuestras soluciones, que eran oferta pública de empleo extensa. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Leganés está lastrado por unos procesos selectivos blandos que hay que corregir lo antes posible y tiene que entrar capital humano joven y con conocimientos para elaborar proyectos de manera rigurosa y que de esta manera se puedan ver beneficios a los ciudadanos y ciudadanas de los servicios públicos.